Feliz año a todos y bienvenidos a un nuevo seminario de la Oficina de la Mujer del CENIO. Damos una bienvenida especial a los que nos acompañáis desde fuera del CENIO. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Como muchos ya sabéis, estos seminarios mensuales que organizamos tienen el objetivo de concienciar sobre los desequilibrios de género que existen en ciencia y en la sociedad en general, y también ayudar de alguna manera con estos seminarios pues a corregir estos desequilibrios. Hoy contamos como ponente con Sara Jiménez, que es diputada en el Congreso de los Diputados por Ciudadanos, vicepresidenta de la Fundación Secretariado Gitano y representante española ante la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa. Muchísimas gracias, Sara, por aceptar nuestra invitación en este formato pues más complicado que el presencial, y te agradecemos mucho que puedas estar con nosotros. Sara es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y fue la primera mujer gitana que se licenció en Derecho en todo Aragón. Cuenta con un posgrado en Derechos Humanos por la Universidad del País Vasco. Su actividad como diputada y como representante en el Consejo de Europa la compagina con su despacho de abogados, en el que, entre otros temas, participa en la defensa de la comunidad gitana, habiendo llevado algunos casos incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Esta defensa del pueblo gitano también la ejerce a través de la Fundación Secretariado Gitano, en la que lleva 18 años y que actualmente es su vicepresidenta. En el ámbito institucional ha coordinado el Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del Consejo de Europa y ha formado parte del Grupo Asesor de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del 2012 al 2014. Como experta en derecho antidiscriminatorio, tiene una amplia trayectoria en la formación a diversos agentes profesionales clave en el ámbito de la lucha contra la discriminación racial, como fiscales, jueces, cuerpos policiales, etc. Participa en muchos medios de comunicación, televisión, prensa escrita, hablando pues, de temas de igualdad y de la comunidad gitana, y ha coordinado y participado en el documental Romia, Mujeres Gitanas de Huesca. Tiene distintos premios, entre ellos el de la Asociación de Mujeres Empresariales de Aragón en la categoría Responsabilidad Social, concedido en 2014, y el premio a Mujer Gitana Referente en materia de igualdad por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que le concedieron en el 2018. El título de su charla, que estamos deseando escuchar, es Avanzar en igualdad de trato y oportunidades, aproximación al pueblo gitano. Sara, cuando quieras. Muchas gracias, Isabel. Lo primero es deciros que para mí es un placer el compartir este rato de la mañana con todas y todas, que es un placer y un orgullo participar en esta actividad formativa de CENIO, que agradezco muchísimo a María, especialmente su interés en que pues, pueda acercar un poquito a la realidad, a una realidad relacionada con la igualdad y de una manera muy específica hacia el pueblo gitano. Creo que en un principio una de las mejores cosas que puedo hacer es acercaros a mi propia realidad, ¿no? Por eso os voy a compartir o os comparto un poco quién soy, ¿no? De alguna manera, porque creo que eso os puede acercar a la realidad de otras mujeres gitanas. Yo provengo de una familia gitana de vendedores ambulantes de Huesca. Eh, Somos 4 hermanos, yo soy la tercera. Por encima de mí tengo a 2 chicos y por debajo a mi hermana. Y bueno, en un principio el acercaros es porque cuando yo inicié los estudios, la educación primaria y la secundaria, ¿no? Que anteriormente era BUP, pues para mí lo no normal, fijaros, o lo diferente en mi caso, era el que cuando yo acabé octavo de GB,
el querer continuar estudiando. Yo provengo de una familia gitana con roles tradicionales y en lo que yo veía que dentro de mi propio entorno lo que se esperaba de mí era que acabase GB y que luego continuase realizando pues digamos un papel de ayudar a mis padres pues en el mercadillo, una tienda que ellos tenían y luego pues un rol lo que se esperaba era que me casara, que fuese madre de familia y hiciera pues un rol de cuidadora del hogar y de educadora de la familia, ¿no? Eso era en un principio, pues ya ha sido lo que la gran mayoría de mis familiares y de mi entorno, de las mujeres de mi entorno, pues en ese momento realizaron. La batalla fue cuando, fijaros, a esa edad, con 13 años, pues digo que yo quiero estudiar porque en mi casa les informo y les digo que yo veo que mis otras compañeras no gitanas de clase, ellas continúan estudiando, que a mí lo de los libros me gusta y que quiero seguir. Para mí fue esencial el papel del profesorado en ese momento. Mis profesores me apoyaron muchísimo, hablaron para sensibilizar a mi propia familia de que yo quería hacer algo que para mis padres pues no era lo más normal. Y así es como yo continué estudiando BUP, COP y luego pues el siguiente paso fue que yo quería ir a la universidad. También allí tuve una dificultad de sensibilización interna porque yo soy de Huesca, yo quería hacer derecho, derecho estaba en Zaragoza y eso implicaba pues que además no estuviese en mi ciudad. En ese proceso pues también tuvieron que participar mucho el profesorado y claro, os acerco a la realidad de mis padres, ¿no? Ellos recibían dos mensajes diferentes. El mensaje del entorno más cercano, digamos, de mis tíos, los familiares gitanos, diciéndole a mi padre si se había vuelto loco de querer dejarme estudiar fuera, que me iban a perder, que yo iba a perder mis señas de identidad. Y por otro lado, los vecinos no gitanos del barrio, donde decían que debía sentirse súper orgulloso, que me apoyase y que era lo mejor para mi futuro. Entonces, ante esa tesitura y con el apoyo de mis profesores, eh, pues logré hacerlo. Estudié los 5 años en Zaragoza, en un colegio mayor. Yo llegué a un campus en el que la única mujer gitana era yo, a unas aulas de derecho en el que la única mujer gitana era yo, y era cuando empecé a darme cuenta de que algo funcionaba mal, porque debía haber más gitanos y más gitanas en la propia universidad, ¿no? Yo agradezco siempre en toda esta trayectoria al profesorado, a mis compañeros y a mis compañeras, porque lo que yo recibí era, por un lado, apoyo, por otro, también inquietudes que se tenía, porque siempre me he dado cuenta que somos un pueblo muy desconocido y que desgraciadamente a veces lo que se conoce de la comunidad gitana sigue siendo mucho o el mundo del artisteo o el mundo de la exclusión, pero el resto de gitanos que estamos en el medio solemos ser bastante invisibles, ¿no? Y es así como estudié Derecho. El por qué lo estudié o por qué decidí hacerlo también tiene pues digamos, pues una anécdota, ¿no? Yo, aparte de que soy más de letras que de ciencias, en mi entorno de casa, pues veía las dificultades que tenía mi hermano para poder alquilar una vivienda por el hecho de que sus apellidos aquí en mi ciudad son Jiménez Jiménez y están identificados con la pertenencia al pueblo gitano. Esto que os cuento, pues este mismo viernes me llamó una de mis primas, me llamó mi tío para decirme pues que mi prima había ido a una inmobiliaria, que había ido primero su marido, que no tiene esos apellidos, y que le facilitaban el alquiler de una vivienda. Pero que al ir mi prima y tener esos apellidos, pues que se les dijo que la vivienda estaba ocupada. Cuando se le dijo cómo podía ser, si justo hacía un momento se la habían ofrecido, pues un poco la propia inmobiliaria como que reconoce que a los propietarios no les gusta alquilar la vivienda a personas gitanas, ¿no? Esta es
una realidad que yo vivía de pequeña, que lamento que en la actualidad, pues en ocasiones, no es todo el mundo, pero que en ocasiones siga existiendo esta circunstancia. Y como a mí estas cosas me chirriaban por casa y ver a mi madre preocupada diciendo, pues, ¿no? ¿Y cómo va a encontrar empleo? Pues es que a lo mejor yo escuchaba por casa y yo era más pequeña, ¿no? Que a lo mejor hay problemas, que intenta, yo recuerdo que le decía a mi madre, intenta no parecer gitano, que así tendrás más oportunidad, ¿no? Así que todo esto me llevó al querer estudiar lo que eran las normas, a esa visión utópica, ¿no? Con la que además incluso sigo en la actualidad, ¿no? De alcanzar espacios de igualdad para todas las personas, porque esto nos pasa a personas gitanas y también pasa a otros grupos de población. Y es así como hice derecho y luego acabé y siempre he ejercido porque me gusta la profesión en materia civil y penal. Y luego empecé a trabajar en la Fundación Secretariado Gitano, porque digamos que mi vida siempre ha ido como compatibilizando el ejercicio de la profesión con la defensa de alguna manera de la igualdad del pueblo al que pertenezco, porque creo que es necesario, creo que es una inquietud en mi vida que me acompaña siempre el ayudar a mi propio pueblo y también a otros grupos de población vulnerables, y es así como lo he estado haciendo desde todos los espacios profesionales que he podido. En la actualidad para mí pues es un gran reto el estar en política. De hecho, cuando decidí dar un salto a la política y que además comparto con María uno de los momentos especiales. Yo no sabía que iba a ser un momento tan especial en mi vida, ¿no? Y que fuésemos varias mujeres a una sesión en el Congreso a la que nos convocó Ana Pastor, pues para contar experiencias y liderazgos en materia de igualdad y género. Yo ahí intervine hablando de la situación de la necesidad del avance educativo de las mujeres gitanas, y fue ahí donde me conoció Albert Rivera. Yo no le conocía anteriormente y a raíz de allí pues tuvimos un contacto y tuve una oportunidad de lanzarme a la primera línea digamos, de la política. Cuando decidí lanzarme a esa línea de la política, porque tuve un año de trance pensando, eh, pues fue porque creo que desde los liderazgos políticos es en el que puedo cambiar cosas que beneficien socialmente a grupos vulnerables, ¿no? Entonces, y eso es la batalla en la actualidad me encuentro. Junto a compartiros un poco esta parte para que me conozcáis, porque me parece importante el que nos aproximemos a la realidad, ¿no? A mi realidad en este caso. También quiero aproximaros a la realidad o a la historia del propio pueblo gitano. El pueblo gitano, así en unas pinceladas, pues para que conozcáis que llegó a España en el año 1425, un 12 de enero. De hecho lo celebramos la semana pasada porque se entró por el reino de Aragón. El rey Alfonso V dio un salvoconducto a una familia gitana que era de Juan de Egipto el Menor para que recorriese todo el reino de Aragón. Digamos que esta fecha está constatada porque existe este salvoconducto y es el primer documento oficial en el que hay una constancia de la entrada, digamos, de los gitanos en España. A raíz digamos, de esta entrada, que fue con una buena acogida, luego hay una cierta historia que es bastante lamentable. Lamentable porque hubo más de 600 normativas pragmáticas, leyes antigitanas durante todo el reinado de los reyes católicos, pues para eliminar la identidad y la cultura del pueblo gitano. Hubo hechos históricos como el llamado La Gran Redada, donde se condenaba a los gitanos a galeras, se ponía a la gente en prisión, se les encarcelaba simplemente por mantener lengua, mantener rasgos de identidad, por llevar unas vestimentas diferentes. Y es un aspecto duro de la historia. Duro que hasta el año 1943 se podía ver en el reglamento de la Guardia Civil la frase, pues digamos, el articulado contenía vigilar escrupulosamente a los gitanos y continuaba un poco con la instrucción de cómo había que vigilarlos.
Lo digo porque sí que es importante el que se conozca pues, la historia, la cultura, un poco de cuáles son los rasgos que nos identifican, porque así es como realmente pues, nos acabamos conociendo unos y otros, ¿no? Entonces, la Constitución para nosotros del 78 marcó un hito importante en materia de igualdad. Desaparecieron, digamos, esas normativas y esas pragmáticas antigitanas y la situación actual del pueblo gitano, pues por mi trabajo europeo en el Consejo de Europa, sí que veo diferencias, grandes diferencias a niveles de inclusión de lo que es el pueblo gitano, que a nivel europeo se llama el pueblo romaní, con España, ¿no? Y en España lo digo con una connotación favorable. A nivel europeo somos la minoría étnica más grande de Europa, somos 12 millones de gitanos y gitanas. En España somos aproximadamente 750.000 gitanos, casi el 50% de los gitanos viven en el sur. Y sí que deciros eso, que a nivel de inclusión ha habido diferencias. También es que en España los gitanos somos sedentarios en la actualidad y en otros países de Europa siguen siendo personas nómadas y esto a veces dificulta más las posibilidades de inclusión en un lugar. En la actualidad española, yo creo que en los últimos 25 años ha habido un salto a nivel de avance en igualdad del pueblo gitano y que también ha venido dado por buenas acciones y buenas políticas de alguna manera inclusiva, ¿no? En relación a aspectos relacionados con la vivienda, aspectos relacionados con el empleo y un pilar fundamental que es el pilar educativo. O sea, yo intento también ser siempre bastante positiva como los ciclos, con los cambios que se han podido realizar. Pero si vamos a datos objetivos de cuál es la situación y la comparativa con la población en general, la Fundación Secretariado Gitano publicó un estudio en diciembre de 2020 donde establecía que el 52% de las personas gitanas, esa era la tasa de paro de las personas gitanas, triplica al de la población en general. Si lo centramos en mujeres, todavía la brecha de desigualdad nos afecta muchísimo más, porque el paro nos afecta en un 60%. Una de las cuestiones fundamentales y que más me preocupa, porque soy muy consciente que si yo no hubiese accedido a una buena formación y a una formación universitaria, de ninguna manera hoy estaría en la situación en la que me encuentro, ni habría tenido ninguna oportunidad ni laboral, ni de acceso a vida de calidad, a vida digna, ¿no? Y es la educación. Es duro pensar que en la actualidad casi el 64% del alumnado gitano no termina la secundaria obligatoria. Creo que es uno de los datos más alarmantes pensando en el futuro y en la nueva generación de los niños y las niñas. Son tasas muy elevadas. Son tasas muy elevadas de fracaso escolar y también fijaros cuando hablamos del absentismo de los niños y las niñas, según los mismos datos de un estudio de Secretariado Gitano, en mayor caso, digamos el 16% de las niñas gitanas frente a un 12,8% de los niños tienen absentismo. Y cuando ahondas en las causas del absentismo de las niñas, vienen todas ligadas a roles de género. Las causas por las que las niñas no van a la escuela es porque tienen que asumir un rol de cuidadoras, que los niños no asumen en la misma proporción como se puede ver, ¿no? Entonces también aquí el tema de género, ¿no? Pues me preocupa. Me preocupa porque lo viví en primera persona y porque creo que se ha evolucionado, porque ahora sí que veo a otras mujeres gitanas pues que ya pues están en el ámbito universitario, que se están formando y que no están pasando, digamos, por las mismas trabas, a nivel incluso, fijaros, os digo, interno, de ver el que la mujer tiene que cumplir un determinado rol ligado a ser madre, cuidadora y demás, que eso es lo que yo también he visto en las mujeres no gitanas de los pueblos de mi ciudad, en muchísimas ocasiones, o sea, me identifico bastante con determinadas realidades de mujeres no gitanas en el mundo rural,
pero sí que sigo viendo eso, el que perduran roles de género que hacen que tenga más dificultad en ocasiones una niña que un niño cuando quiere decidir estudiar, cuando quiere decidir tener trayectoria profesional, cuando quiere decidir tener una autonomía para desarrollarse con libertad. Y esto lo vivimos más las mujeres gitanas que los hombres gitanos. Ahora bien, luego a qué nos enfrentamos, ¿no? Desde los términos de la discriminación, y ahondando en esta cuestión de las mujeres, esto tiene, digamos, hablamos de una discriminación interseccional o una discriminación múltiple. ¿Por qué? Porque desde dentro tenemos una serie de roles que nos hacen desiguales respecto al hombre gitano, para que nos entendamos, pero desde fuera, cuando salimos fuera, vivimos la discriminación por nuestra condición étnica. Entonces ahí la situación de vulnerabilidad respecto a la igualdad de las mujeres gitanas es bastante grande. E incluso imaginaros aquellas mujeres gitanas, que además de ser mujer y ser gitana, pues es pobre. O, por ejemplo, pertenece al colectivo pues, LGTBI. O sea, según vas teniendo, digamos, en una misma persona, pues puede haber situaciones, motivaciones, que por el hecho de serlo, pues te hagan mayor dificultad vivir en la situación de igualdad de una manera efectiva, ¿no? Y a mí la parte de género me preocupa bastante. Y me sigue preocupando esa discriminación con la que os ha abierto un poco la intervención, ¿no? El que todavía en España, fijaros, cuando ha pasado todo el movimiento a nivel americano, ¿no? Con las personas negras, es como que haces una reflexión de lo que sucede. En España no hay una discriminación o no hay una gran discriminación violenta hacia el pueblo gitano. Diferencio bastante por toda esta trayectoria de inclusión positiva en la que os he estado un poquito diciendo, ¿no? Porque ha habido avances en inclusión. Pero sí hay discriminación. Y la discriminación, el último estudio de Secretariado Gitano recoge una muestra del año 2020 de 334 casos de discriminación. Yo dirigí ese departamento durante varios años y actualmente lo que se sigue viendo es que hay prejuicios, que pesan los prejuicios, los estereotipos, que la imagen social negativa de los gitanos pues todavía es muy elevada y ello provoca rechazo social. Rechazo social que se traduce en dificultades para acceder a una vivienda, como os he dicho, en dificultades para acceder a un empleo. Aquí en el ámbito del empleo, en ocasiones, pues cuando yo estaba trabajando en un programa de empleo que lleva esta fundación y que yo dirigí aquí en mi ciudad, que se llama Acceder, lo que veíamos en ocasiones era una realidad muy, fijaros, es sencilla a la vez que dura, ¿no? Es que llamaban a una oferta de empleo un chaval para mozo de almacén, donde él había hecho un curso pues, de mozo de almacén, tenía, digamos, como la formación que se podía necesitar y cuando iba a pedir la entrevista, pues cuando decía los apellidos decían que el puesto estaba ocupado. Luego llamaba el orientador, que tenía otros apellidos, claramente, y le daban cita para la entrevista, porque hacías como un testeo de a ver si es verdad esto o no. Estas son realidades que siguen sucediendo. O sea, que cada vez yo diría, ¿pueden suceder menos? Sí, porque yo creo que avanzamos, que la gente se va sensibilizando, que cada vez, pues digamos que yo creo que todos, desde las organizaciones que se trabajan, desde los ámbitos, digamos, de la propia administración, se intenta avanzar en igualdad, pero no lo suficiente, porque esto sigue sucediendo, se sigue sucediendo. Entonces, yo para acercaros a esta realidad de la discriminación un poquito, os quería poner unos testimonios que forman parte de una campaña que se hizo para que, para que un poco veáis a lo que se enfrentan determinadas personas, que creo que es lo que más nos puede ayudar a hacer luego cada uno dentro de nuestras posibilidades algo porque estas cosas pues dejen de suceder. Así que había preparado pues nada, son 3 minutos, ¿no? De, de un vídeo de testimonio que creo que os puede gustar. Me llamo
Teresa, vengo de Almería, tengo 26 años y soy la hija menor de 6 hermanos de una familia gitana. Desde muy pequeña sabía que quería estudiar, que quería viajar, tenía curiosidad por muchas cosas y desde los 13 años yo sabía que yo quería hacer derecho, y si volviera a tener que elegir, yo creo que volvería a elegir lo mismo. La educación que me dieron mis padres, para bien o para mal, era una educación de una familia conservadora, de una familia gitana, y me estaban educando como una mujer gitana. Pero con 18 años rompí con todo eso, me fui a la universidad. Mi madre estaba súper preocupada. Eso sirvió para que ellos también vieran la vida de otra manera y vieran otras formas de ser gitana. Yo nunca había tenido contacto con la fundación hasta que con 20 años o así yo ya estaba estudiando y me dijeron que si quería participar y que querían pues formar un grupito de jóvenes gitanos con estudios. Fue una gran suerte que contaran conmigo para eso, porque me dio la oportunidad de conocer a otros gitanos. Ya no solamente era yo la única gitana rara que estaba estudiando, que se estaba saliendo de la norma, sino que había otros. Y todo eso me motivó muchísimo, y es por ello que a día de hoy estoy en la fundación y estamos trabajando con un grupo de mujeres en la que se incide mucho en el empoderamiento de la mujer, que se desarrollen primero como personas, luego como mujeres y por supuesto como gitanas. El papel de la mujer ha cambiado mucho. ¿A qué precio? Pues creo que las mujeres estamos pagando un precio un poco alto a día de hoy por intentar romper con esos roles de género y con esos prejuicios y esos estereotipos. Y si además a eso le sumas el condicionante de pertenecer a una minoría étnica, pues por supuesto el esfuerzo y la discriminación es muchísimo mayor. Si queréis por así con el tema de los vídeos, pero tengo otro que son, me parece, 3 minutillos, que son de realidades o de casos que cuentan determinados testimonios, ¿no? Que acercan a determinadas situaciones discriminatorias, ¿no? que pueden vivir algunas personas, y que a lo mejor a veces escucharlo pues, de las propias personas que han podido verse en alguna situación puede ser interesante. Entonces, silencio, por favor, vamos a grabar. Me llamo Matilde Manzano. Me llamo Lisardo. Hola, buenas. Me llamo Kelion, tengo 19 años. Mi nombre es María del Carmen Corte Amador, soy abogada. Me dedico a la limpieza de una empresa. Y trabajo de camarero. Tengo 44 años. Mi nombre es Fernando Morión Fernández, tengo 29 años. Tengo 19 años y actualmente estudio un grado de Administración y Empresas. Sí, soy psicopedagogo. Yo creo que en la sociedad sí discriminan a los gitanos. Por ejemplo, en el instituto, porque nos metieron en una clase de 24 personas y las 24 personas eran gitanos. Y dentro de esa clase no estudiábamos, nos daban fichas para colorear y estaban primero de la ESO. Pero luego, por ejemplo, en tercero me metieron, había tercero A, tercero B, tercero C y me metieron en el A. Había un nivel muy alto para mí porque como no me habían ayudado, no me habían explicado cómo eran las cosas, pues yo me sentía en la clase como diciendo, ¿qué hago yo aquí? Que yo por eso dejé de estudiar. Hay varias cosas que son necesarias para luchar contra la discriminación. Una de ellas, sin duda, es la educación. La discriminación o el rechazo social que tenemos los gitanos y las gitanas se manifiesta de diferentes formas y es permanente y constante. Vino la policía, nos paró, pero además de mala manera, y éramos todos menores. Pero yo, como parecía payo, pues me dijo, tú no, tú sigue. Estaba limpiando y me encontré un anillo en el suelo. Bueno, estaba en la mesa, se cayó por el suelo y yo, claro, al limpiar lo cogí, inmediatamente lo llevé a recepción y yo se lo digo a la encargada y me dijo la encargada, Mati, ha superado la prueba, porque simplemente por ser gitana te tenemos que meter pruebas. Me quedé flipada, me quedé helada
Dije, ¿pero esto qué es? ¿En qué país vivimos? Situaciones cotidianas que simplemente por tu origen étnico te marcan un antes y un después, de tal manera que sufres de manera directa una vulneración hacia un derecho fundamental que es la dignidad de las personas. Evidentemente estamos hablando de discriminación, de racismo, de rechazo a la persona por ser gitana. Yo cuando me veo discriminado siento decepción porque en pleno siglo XXI que te discriminen por ser gitano. Porque yo soy un ciudadano de pleno derecho y por lo tanto tengo que tener una vida como la puede tener cualquier otro ciudadano. Porque nosotros somos personas como cualquier otra persona, no somos diferentes a nadie y no nos comemos a nadie. Yo creo que esto se tiene que acabar ya de una vez. Las mentes tienen que abrirlas, porque gracias a Dios nos ha hecho a mí gitana y a otro payo y a otro chino. Somos personas, no somos bichos raros. Era un poquito, yo espero que eso, que os haya gustado. Y cuando hablamos de, para cerrar un poquito la intervención, ¿no?, de estas cuestiones, yo creo que tenemos aquí, siempre intento ser crítica también, por un lado con la sociedad, en que tenemos que avanzar en respeto y tolerancia a la diferencia, porque la sociedad es heterogénea, porque formamos parte de ella personas muy, muy diversas, y creo que es hacia donde es claro, ¿no?, que tenemos que avanzar en ello, que es importante avanzar desde la materia educativa. Y dentro del propio pueblo gitano, pues también tenemos ahí una bandera importante que trabajar internamente, y es también en la que estamos pues desde organizaciones y desde personas que creo pues que tenemos un deber con ello, ¿no?, que es sobre todo el tema educativo. Tenemos que hacer que las familias gitanas apoyen educativamente a sus hijos, que no se vea como algo natural únicamente dedicarte a determinados oficios, pues porque la vida digna la da la formación, la da el empleo, y romper también esos miedos a la pérdida de identidad, ¿no? Yo creo que desde dentro también tenemos allí una labor importante. Y al igual, pues en la actualidad lo que tengo es una labor importante en lanzar, digamos, propuestas o iniciativas legislativas que mejoren nuestro marco de derecho antidiscriminatorio y que afecta pues tanto a personas migrantes, a personas gitanas, a personas LGTBI, a personas discapacitadas, ¿no?, a diversos grupos de población que todavía las condiciones de igualdad pues no las viven de una manera plena, ¿no? Y en el Congreso, dentro de lo que es mi labor, porque como portavoz en ámbito social y en ámbito de igualdad, es donde estoy centrando, digamos, la mayor parte de mi actividad parlamentaria. Yo, si queréis, ya pues por tiempo, ¿no?, ya lo dejo aquí. Espero que os haya gustado. Deciros que estoy a vuestra disposición para pasaros más documentación de lo que necesitéis, para charlar de algún tema concreto que podáis necesitar, y ahora las preguntas que queráis realizarme. Muchas gracias, Sara. Gracias por acercarnos la historia y la realidad del pueblo gitano, y cómo el que estudiases Derecho no solo no te quitó tu seña de identidad, sino que la reforzó y ha reforzado la de tu pueblo. Muchísimas gracias. Ahora, pues, como decía Sara, abrimos turno de preguntas. Bueno, si queréis empiezo yo. Pues, Muy bien. Sara, muchas gracias. Me ha resultado muy interesante. Yo personalmente no conocía la historia del pueblo gitano, no sabía que había una fecha concreta ni que estaba documentado. La verdad es que me parece muy interesante. Y te quería preguntar, desde tu trabajo en el secretariado, etcétera, por ejemplo, ¿tenéis estadísticas de los chicos y chicas de etnia gitana que estudian, qué carreras suelen elegir? Me interesa particularmente si las carreras científicas son algo que está representado por igual, menos representado, si hay algunas como derecho que a lo mejor por la circunstancia de discriminación son más elegidas. ¿Tenéis datos de qué carreras universitarias se eligen? Mira, a través de la Fundación hay un programa de trabajo que se llama Promociona, que está centrado en el tema educativo, ¿no?, pues para ayudar
a la promoción educativa del alumnado, y ahí un poco pues se ve hacia dónde se va. Sigue preponderando la línea social y la línea de derecho, trabajador social, educador, pero bueno, empieza a haber también algo de giro hacia carreras científicas, tecnológicas también, ¿no? Pues con todo el tema de Internet, nuevas tecnologías, ¿no? Estas inquietudes también en esa parte tecnológica la estamos viendo, y hay algunos que sí que están, y algunas dentro del campo científico. Podría buscarte dentro de lo que es el programa, o que podamos establecer algún lazo, ¿no? Pues para ver hacia dónde van y puedan conocer. De hecho, hay algunas iniciativas de eso, que para los que están haciendo derecho pues colaboran pues algunos despachos de abogados para que vayan a conocer la actividad de una manera directa para aquellos, porque también el que se rompa también, o el que se aproxime a la realidad profesional es importante, ¿no? Así que hay algunos que sí que están en esa línea científica, y podemos un poco ver cómo los enlazamos, ¿no? O cómo podría echarnos una mano. Claro, por nuestra parte encantados, Sara, o sea que quedamos a tu disposición. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta más? Mientras alguien se decide, quería preguntar, en el Congreso de los Diputados tenéis qué tipo de iniciativas hay ahora en la mesa para, bueno, pues para luchar contra esta discriminación por raza, o que afecte directamente al pueblo gitano. Mira, en el Congreso, digamos que, y por la parte europea que me toca, el último informe que hizo el Estado español del Consejo de Europa, de ECRI, de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, nos han tirado las orejas a nuestro Estado por la no incorporación adecuada, que es la no transposición adecuada, de una directiva de igualdad de trato y no discriminación, que es la Directiva 2000/43. Se publicó en el año 2000, se tenía que transponer en 2003, España la transpuso con un rango legal muy, muy malo, que es la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, que los juristas decimos que es el cajón desastre de cuando te corre un plazo y tienes que hacerlo, lo metes allí, ¿no? Entonces hay una mala transposición de esta directiva. Actualmente, pues estamos intentando, estoy intentando hacer presión, porque sí que sería un marco de derecho antidiscriminatorio administrativo, porque yo entiendo que no todo comportamiento de rechazo a alguien es un delito, claramente. Hay unos delitos que sí que están en el Código Penal, pero no todo es así. Entonces hay que saber educar a través de la propia legislación, ¿no? Entonces nos queda este marco legal. La semana pasada presenté una iniciativa parlamentaria que iba en la línea de reconocimiento del propio pueblo gitano, porque sí que creo que es vital, y en la propia ley de educación vamos a ver si se puede introducir el que ya la historia y cultura del pueblo gitano esté a nivel curricular en nuestros libros de texto, porque si no al final eres el pueblo desconocido, pues porque nadie te habla de ellos a lo largo de tu historia educativa, ¿no? Entonces también es una iniciativa interesante. Y del resto de iniciativas, ya por información que os puedo decir, pues más parlamentaria, con lo que estamos ahora en inicio, y que hace referencia a otros grupos vulnerables, es con una normativa que va a afectar a la modificación de la capacidad jurídica, muy ligado a personas con discapacidad. Igualmente, la ley de violencia contra infancia son, digamos que, algunas de las prioridades, ¿no? en el ámbito más social con las que nos vamos a introducir. Y otra parte relacionada con violencia de género. Pues nada, mucho trabajo por delante. Tenemos aquí otra pregunta. Celia, adelante. Es posible que sea un poco controvertido lo que voy a decir. Te pregunto honestamente, porque yo soy consciente de que, bueno, yo estudio en un colegio que está muy cerca de Moratalaz, ¿vale? Y mis únicos problemas reales de pues, peleas o de que me hayan asaltado en la calle han provenido de chavales del ruedo, ¿no? Dentro de mi cole había bastantes niños gitanos, y es verdad que las únicas personas problemáticas eran ellos, porque estaban muy, muy cerrados. Por ejemplo, después de toda la ESO, digamos, ¿no? Había chavales pues, que poquito a poco se iban metiendo más en los grupos dentro de la clase, se iban juntando más y como que se integraban mejor, ¿no? Pero me parece que el problema del rechazo a la gente gitana también viene, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, soy consciente y digo, yo tengo un rechazo y sé que tengo un rechazo por esta realidad, ¿no? No es porque me haya venido impuesto probablemente, y trato de luchar contra ello, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que es una realidad bastante complicada, porque es una etnia que desde mi punto de vista
tienen una cultura tan particular y les cuesta tanto integrarse, que a nosotros también nos cuesta mucho llegar a conocerles a ellos, conocer por qué hacen ciertas cosas, ¿no? Y me parece que es un poco, que tiene que ser un poco muy integrativo, ¿no? Tanto a la sociedad no gitana, integrar un poco la realidad de gitana como para que lo entendamos, y a la vez, ¿no? Entonces me parece un poco complejo. No sé si puedes comentar algo de, pues eso, de los problemas reales, ¿no? Que han podido haber, o gente, pues eso, que probablemente, aparte de una discriminación impuesta, probablemente si alguien testea en un trabajo es porque ya ha tenido malas experiencias, ¿no? Es decir, es una sociedad que lleva presente mucho tiempo. ¿Crees que parte de esa discriminación puede provenir de actitudes de los propios gitanos por cultura? Que no digo que sea animal, no lo juzgo, digo que si crees que parte de esa discriminación puede provenir de ahí. Mira, pones encima de la mesa temas complejos y que están ligados también a la exclusión social. Yo creo que, fíjate, de los últimos datos, cuando vino Philip Armstrong a hacer la visita, ¿no?, a nuestro estado, que es, digamos, a nivel de Naciones Unidas, para ver cuál era la situación de pobreza, en España hay un 89% de la infancia gitana vive en situaciones de pobreza. Digo a pobreza porque digamos, cuando se viven en situaciones de exclusión y vives en situaciones, digamos, en barrios segregados, ¿no?, que actualmente tenemos circunstancias complejas en algunos barrios, automáticamente, no por la pertenencia a la cultura, porque yo ahí diferencio la cultura o los comportamientos ligados a la exclusión con los comportamientos propios, digamos, de tu pertenencia étnica. Yo ahí los diferencio. Pero sí que esa cultura ligada, o esas prácticas ligadas a la exclusión, te hacen tener comportamientos con los que son difíciles convivir. Y esto lo vemos mucho ligados, pues, a niños que viven en determinados entornos de exclusión, los comportamientos que tienen en el colegio, cómo se defienden en el cole, cómo se agrupan, y viene muy ligado a esa parte de la segregación residencial ligada a la exclusión. Y ahí yo sí que creo que tenemos que trabajar. Por otro lado, ahí, fíjate, cuando yo iba al colegio, tuve una fase que unas cuantas de mis primas, fíjate, en séptimo así, fue como una prueba, y era: o vas con las no gitanas, que decían ellas payas, o con nosotras. Fíjate, en ocasiones hay como cierto miedo a la pérdida de lo tuyo si te mezclas con el otro. Y yo creo que esto también son cuestiones que hay que trabajar dentro de la propia comunidad gitana, ¿sabes? O sea, yo estas cuestiones de no pierdes lo tuyo, sino que las culturas cambian, las culturas avanzan, pero la esencia del ser gitano, que es el respeto a los difuntos, la unión familiar, el respeto a los mayores, el consejo de ancianos que tenemos para resolver problemas de la propia comunidad, ese tipo de valores que tenemos, determinadas celebraciones que celebramos de manera diferente, no son incompatibles con la inclusión social. Tampoco para la sociedad tiene que ser incompatible determinados valores o incluso determinada vestimenta, porque aquí en España los gitanos estamos ya, yo digo, muy mixtos, ¿no? Pero en otros países europeos los gitanos siguen yendo con indumentarias muy específicas, ¿no? Entonces yo creo que allí sí que tenemos que ir avanzando, pero esto que estableces yo creo que está también como muy ligado a entornos, a muchas personas gitanas que todavía viven en entornos de exclusión y de pobreza y que tienen comportamientos que no facilitan, ¿no?, de alguna manera. Entonces hay que estar trabajando en esta doble vía. Ok. Gracias. Gracias a ti. No sé si tenemos alguna pregunta más. Si no, pues vamos a ir terminando. Sí, mira, Inés Muñoz. Adelante, Inés. Hola, Sara. Muchísimas gracias por tu testimonio. Me ha parecido muy enriquecedor. Y bueno, te diré que, por ejemplo, yo he visto cómo tratan a otras comunidades gitanas en otros países, como pueda ser Finlandia. Bueno, ya sabes cómo son los gitanos finlandeses, que las gitanas van vestidas como meninas y cada vez que entran en un supermercado tienes a 2 o 3 personas siguiéndolas y bueno, en fin, es una historia.
Te quería preguntar una cosa. ¿Cuál piensas tú que está siendo el papel de los medios de comunicación en el mantenimiento de los estereotipados de los gitanos? Te agradezco un montón la pregunta, porque antes he pasado así como un poco rápido, ¿no? Porque son muchos temas. La imagen social negativa, ¿no?, que se tiene de los gitanos. Pues creo que en muchas ocasiones tenemos dos cuestiones. Los programas reality que se han creado a raíz de Conoce a los gitanos, como palabra de gitano y demás, que a mí que nos indignan a una gran parte de los gitanos porque pareciera que somos extraterrestres que han llegado y de repente, como son realities, lo que hacen es determinadas cuestiones, las extreman, salen del propio rasgo de la cultura y entonces es así como venden, por decirlo de alguna manera, la tradición y la cultura gitana. Con lo cual creo que ese tipo de programas poco favorecen a que realmente se nos conozca a los gitanos. Por otro lado, en determinados datos, y cuando hablamos de discriminación y medios de comunicación, fíjate, los informes de discriminación en los que yo trabajaba, un tanto por ciento muy elevado de determinadas noticias, cuando era pues una determinada persona ha cometido un supuesto hecho delictivo. Siempre mencionaban, y esto pasa también con personas migrantes, la etnia de la persona. Entonces, asociación de la etnia, cuando no es un dato que realmente lo necesitas para la comprensión de la noticia, sino que lo que haces es asociar la etnia a la comisión de un hecho delictivo, te conlleva a ir, digamos, estableciendo un imaginario social bastante negativo. Y por otro lado, redes sociales e Internet. Ahora tenemos allí, digamos, como lo que se habla, discursos de odio, ¿no?, que es como ahora la nueva, es hacia donde un poquito se va en esa libertad de expresión que permite, si yo os pusiese algunas noticias, yo todavía he visto en Internet determinadas páginas y anuncios de gitanos a la cámara de gas, gitanos, o sea, con discursos de odio realmente fuertes. Entonces yo creo que allí, por un lado, el trabajo tanto con Google, Facebook, Twitter, las grandes empresas, que sí que se está haciendo a nivel de la propia administración, a nivel europeo, pues para ir controlando, ¿no?, que determinados discursos, o se puedan denunciar, o se puedan eliminar, o no se puedan propagar, ese por un lado. Y por otro lado, yo creo que ahí sí que nos queda todavía trabajo a que los medios de comunicación, yo no generalizo, porque también veo que también hay cada vez más programas que intentan visibilizar la realidad heterogénea de los gitanos y que cada vez pues aparecen un poco más mujeres gitanas de referencia en determinadas áreas, tal, pero sí que habría que avanzar más. Yo los realities estos los hemos denunciado ante determinados organismos, pero claro, es inviable porque sí que pueden hacerse, ¿no?, de alguna manera. Así que creo que hay ahí una gran función social en la que, por un lado, los medios de comunicación con las entidades especializadas que conocen de este sector para dar bien las informaciones cuando se hable de pueblo gitano, deberíamos avanzar, ¿no?, ahí en el trabajo de la mano. Muchas gracias, estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Sara. Yo creo que vamos a cerrar aquí ya tu seminario. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por la labor tan importante que haces. Y bueno, también doy las gracias a todos los que nos habéis acompañado, que ha sido un montón de gente, casi en algunos momentos teníamos hasta 70 personas conectadas, y os invito a todos y a ti también, Sara, a nuestro siguiente seminario, que será el 9 de febrero, en el que contaremos con Gemma Robles, que es directora adjunta del Periódico de Cataluña. Muy bien, pues gracias a todos y feliz año de nuevo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara. Adiós. Gracias.